Buenas tardes a toda nuestra comunidad dominicana en Holanda y todos los amigos que han sacado un momento de su valioso tiempo para unirse a nuestro Facebook Live a fin de escuchar un poco más de la vida de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Su consulado general en Ámsterdam, comprometido con la difusión de nuestros valores, nuestra cultura y nuestra dominicanidad, ha organizado esta charla virtual en conmemoración al 208 natalicio, un 26 de enero, del patricio Juan Pablo Duarte. Para engalar nuestra charla con nuestra hermosa bandera y escudo, estamos transmitiendo desde el despacho de nuestra cónsul general Jocelyn García Rodríguez, designada, quien en poco tiempo estará asumiendo sus funciones en los Países Bajos. Para quienes no me conocen, soy Pilar Aguad Báez, consejera, acreditada como vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Ámsterdam, actualmente encargada interina de este Consulado General. Para hablarnos hoy sobre la vida, obra y pensamiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, hemos invitado a la doctora Reina Rosario, historiadora y reconocida investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, primera universidad del Nuevo Mundo. La doctora Rosario, oriunda del hermoso pueblo de Bonao, desde niña, siendo hija de maestros, creció rodeada de libros. Realizó en Rusia una licenciatura en Historia y una maestría en Antropología Cultural en la Universidad Estatal de Moscú, llamada Lomonosov. Fue decana del área de Ciencias y Sociales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC,
y también directora de investigación del Archivo General de la Nación. Es docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias, doctora Rosario, por acceder a la invitación del Consulado General de la República Dominicana en Ámsterdam, Países Bajos, a fin de enseñarnos aún más sobre la interesante vida de a quien tanto le debemos, Juan Pablo Duarte. Buenas tardes a todos. Permítanme saludar esta iniciativa del Consulado de la República Dominicana en Ámsterdam de conmemorar el 208 natalicio de Juan Pablo Duarte. Es encomiable que los dominicanos que están fuera de su patria piensen en ella y convoquen y organicen actividades de este tipo para darle loor y para recordar al dominicano más puro, a Juan Pablo Duarte, padre indiscutible de nuestra nación. También con frecuencia hablamos de prócer y de apóstol. En Juan Pablo Duarte se une su condición de prócer y también de apóstol. Apóstol son las personas que cogen una causa y jamás la abandonan. Eso pasó con Juan Pablo Duarte, que siendo muy jovencito, asumió el compromiso de darnos una patria a todos los que vivían aquí y nunca abandonó esa causa. Y por eso es un apóstol. El próximo 26 de enero se conmemorará el natalicio 208 de Juan Pablo Duarte y en febrero el 177 de su obra, La Independencia Nacional. Hoy día, si preguntásemos al azar a los dominicanos y dominicanas, ¿cuál fue el motivo de Juan Pablo Duarte? ¿Cuál fue su pensamiento revolucionario? ¿Cómo se forjó nuestra nación? Quizás algunos sepan, pero la gran mayoría desconocen cuáles fueron esas ideas que le dieron fuerza y visión para que Juan Pablo Duarte soñara e hiciera posible esa realidad de una nación. Y esto tiene una causa histórica. Y es que, como se sabe, Juan Pablo Duarte fue uno de los hombres más calumniados y desde un principio de nuestra independencia fue desterrado. Un historiador reconocido duartiano, quien fue Betilio Alfao, escribió lo siguiente, cito: ninguno de los altos próceres de América que en la lucha de la libertad se agigantaron han sido tan detractados y tan injustamente negados como Duarte lo fue en vida y en muerte. Se termina la cita. En la vida, Duarte nunca transigió con los enemigos de la patria y por ello fue desterrado un 14 de septiembre del mismo 1844 y calumniado. Y así se convirtió en un desconocido para el pueblo. Fue un proscrito. Esto quiere decir que además de exiliado, expatriado, su nombre era prohibido. No se podía decir su nombre. Y así pasaron muchos años. Él se convirtió en una persona completamente desconocida en la patria que él mismo fundó. Solo en el 1881, en el gobierno del padre Meriño, se empiezan a publicar obras sobre el prócer, y es así como Duarte fue poco a poco
siendo conocido. Tímidamente fue recuperándose esa memoria en los dominicanos. Por eso, cada 26 de enero es ocasión propicia para que los dominicanos, tanto aquí como en el extranjero, como es la ocasión en el día de hoy, se conozca y se difunda el pensamiento y las acciones de Juan Pablo Duarte, quien fuera un nacionalista radical. Y gracias a ese nacionalismo radical pudo soñar, sentir, contagiar a otros dominicanos y crear lo que es una nación, la nación dominicana. Lamentablemente hasta ahora, los más leídos biógrafos de Juan Pablo Duarte, como Emiliano Tejera, Pedro Troncoso y Joaquín Balaguer, con frecuencia se alejaron de lo que es la verdad histórica para caer en generalizaciones y pintarnos un Duarte novelesco. Por ejemplo, en la obra de Joaquín Balaguer, El Cristo de la Libertad, él habla de la locura patriótica de Duarte, dando a entender que un auténtico patriotismo es cosa de locos. Y esto no es así y no fue así. Se describe a Duarte como un místico, como un ser inalcanzable. Se describe como alguien que no es de este mundo y nada más lejos que la verdad. Porque Duarte, a la edad de 25 años, fue capaz de organizar una institución, una organización entre sus compañeros y comprometerse a crear una sociedad libre, independiente. Era una persona que había viajado, un políglota, manejaba varios idiomas, campeón de esgrima, un poeta, tuvo novias. No se casó porque se casó con la idea de la libertad para todos los dominicanos. Pero fue responsable, le escribió a la novia y se lo explicó. Entonces, eso es un ser de carne y hueso. Un ser que enfrentó a quienes querían luego de la creación de la República entregarla a los franceses. Una persona de nacionalismo radical. Y por eso yo pienso que se necesitan muchas obras, investigaciones, donde se muestre al verdadero Duarte, a ese de carne y hueso. Eso es lo que necesitan nuestras generaciones. No esas típicas narraciones de la historiografía tradicional. Esas esos típicos libros de esos historiadores que siguen esa línea presentan muchas ausencias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del proceso de independencia, no aparecen las mujeres. Las mujeres que en todo proceso histórico están presentes. Quizás no en primera fila, pero no hay un solo hecho histórico donde la mujer no esté presente. Y por eso se dice que hay que reescribir la historia, porque la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, no aparecemos en la historia. Y eso pasa con el proceso de nuestra independencia. Gracias a Betilio Alfau, que escribió Mujeres Febreristas, pero aparte de eso no se recogen los relatos y los aportes valiosísimos de las mujeres. Tampoco se recogen, por ejemplo, el papel que jugó la iglesia en el proceso de la independencia, el verdadero. ¿Sí? También no están atendiendo a la verdad histórica, cómo se muestra la figura de Pedro Santana. Entonces, por eso se necesitan nuevas investigaciones, ¿sí? Que recojan, que completen lo sucedido
en ese proceso tan importante para la conformación de nuestra nación. Entonces, que esto sirva así como introducción, yo quiero hablarle brevemente de algunos tópicos. Entre ellos, voy a empezar con lo que es la familia de Duarte, porque creo que la base de todo lo que alcanza un ser humano tiene que ver con su base familiar, con su núcleo familiar. Quiero también compartir así ligeramente algunas de las influencias que recibió Duarte cuando estuvo por Europa y cómo esto fue significativo para que él se decidiera, creyera en que era posible construir una nación. Me gustaría también compartir con ustedes la idea o la definición de patria de Duarte, qué pensaba Duarte, cuál era su visión sobre Haití, el proyecto de constitución que llegó a borronear, a hacer un borrador, Juan Pablo Duarte, y quiénes son los dominicanos para Duarte. Y por último, tratándose de que estamos en una actividad especialmente para los dominicanos y los amigos holandeses, pues hablar un poco de el papel que jugó Curazao en ese proceso histórico de nuestra independencia. Suena mucho, pero no se preocupen, no va a ser ninguno de estos temas dilatados. Por ejemplo, empecemos con la familia Duarte Díez, ¿sí? La mayoría conocemos que Duarte, el padre de Duarte, Juan José, de origen catalán, fue una persona que se casó con una ceibana, con Manuela Díez, madre de Duarte, pero quizás lo que no se conoce mucho es que Juan José, el padre de Duarte, cuando inició la ocupación haitiana, había estado involucrado en los años iniciales, ¿verdad?, de la dominación, en un movimiento independentista. Claro, este movimiento no tuvo éxito e incluso su compromiso fue tan público que el padre de Duarte tuvo que irse a vivir por unos años junto con su familia a Puerto Rico. Es decir, ojo, el padre de Duarte no era indiferente a lo que estaba pasando en el medio en que vivía. Tomaba partido, asumía responsabilidades. De su madre, Manuela Díez, se dice que fue una dominicana religiosa y que siempre apoyó la causa de la independencia. Juan Pablo Duarte también encontró en sus hermanos un apoyo desde la primera idea, sobre todo en Vicente Celestino Duarte y Rosa Duarte. Vicente, que también fue un trinitario y que tuvo una participación destacada y representó a los pueblos del este cuando Duarte estaba fuera del país, fue muy unido y también tiene sus méritos propios como patriota. La Rosa Duarte, que a veces se habla de ella como si su mérito hubiese sido ser hermana de Duarte, pues no. Eso fue un gran privilegio, pero fue una mujer que fue confidente de Duarte. Así los dominicanos, y yo creo que todo el mundo tiene, aunque tenga muchos hermanos, tiene una hermana o un hermano que es así como más cercano, que se le dicen los secretos. Pues esa era Rosa Duarte para Duarte. Supo cuando todavía estaba en una idea, en formación de la independencia y apoyó a su hermano. Lo apoyó desde ese momento, pero hizo suya esa idea para toda la vida. Rosa Duarte
perteneció a un minúsculo grupo de mujeres que en la historia se conocen como las comunicadas. No se le llaman trinitarias, sino las comunicadas, y estaban más informadas que los trinitarios, porque los trinitarios conocían a 3 personas para aquello de mantener la seguridad de la organización, que si caía, si cogían preso a alguien, no se destruyera tan fácilmente. Pues las mujeres llamadas comunicadas conocían todos los secretos de la organización. Es decir, que con esto la organización misma estaba en manos de las mujeres. Entonces, eso fue un papel fundamental. Pero Rosa Duarte también sigue con méritos propios. Además de ser comunicada, fue la mujer que tuvo la visión histórica, por eso se habla de que fue la primera historiógrafa de la patria, porque recogió un diario de Duarte y escribió un libro que se conoce como Los Apuntes. Y ese libro es la fuente fundamental para el conocimiento de la obra de Duarte. Es como dijera de Morici, ese gran historiador, valorando la labor de Rosa Duarte, es como el Nuevo Testamento, ¿sí? Así como el Nuevo Testamento representa una nueva era para los cristianos, pues el diario de Rosa Duarte, o conocido como Apuntes, donde está todo lo que hay sobre Duarte, representa ese Nuevo Testamento de nuestra historia, que es el inicio de nuestra historia republicana. Y fue, la visión la tuvo esa mujer. Esa mujer también tuvo la visión de decirle al hermano, aunque ya estaba viejito y algo así maltratado, váyase a retratar, que la patria necesita conocer su fundador. Y por eso a ella le debemos también la única foto auténtica de Duarte, esa donde él está con un corbatín un poco torcido y que está en el Archivo General de la Nación. Bueno, pues ahora paso a hablarle un poco brevemente. Bueno, para cerrar, sin esa familia, que sus hermanos se integraron, que sus padres se integraron, que esa mamá, aunque sea religiosa, en un momento crucial para la Revolución Dominicana, cuando Duarte estaba en Curazao, que le escribe a la familia y le dice, vendan la casa y den todo por la patria, fue la primera que firmó. Entonces, es importante que se sepa que Duarte contó con el apoyo de la familia, o más bien, que esas ideas de Duarte también fueron alimentadas por la familia. Entonces Duarte, como se conoce, estando muy joven, se va a un viaje a Europa de 1828 al 30, dura 2 años, y tiene la oportunidad de pasar por Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia y por Barcelona. Siendo un joven y un pequeño burgués, Duarte no se la pasó fiestando, sino que se deleitaba yendo a lo que es el Parlamento, a ver cómo se debatía con altura las ideas que tenían que ver con la democracia, con la participación de los diferentes sectores allí representados. Fue muy importante ese periplo que Duarte estuvo en Europa, porque en cada uno de esos países él vio cómo se debatía políticamente,
y allí nació en Duarte la posibilidad de que, aunque es un país pequeñito, puede ser libre e independiente. Entonces es sumamente importante. Y también porque estando en Europa, pues se nutrió, fue influenciado por las corrientes filosóficas y, y jurídicas que estaban ocurriendo allí en aquel momento. Así es que, ¿cuáles fueron esas corrientes? Fueron varias, pero principalmente el liberalismo y el nacionalismo. El liberalismo es una corriente filosófica y jurídica que define la libertad individual, le da importancia a la libertad individual, pero también a la igualdad ante la ley. Ojo, eso es una democracia burguesa, igualdad ante la ley. Y también el liberalismo plantea la reducción del papel del Estado. Duarte fue influenciado fuertemente por el liberalismo de esa época y también por el nacionalismo. El nacionalismo está ligado estrechamente a lo que es el desarrollo del capitalismo y por tanto a la revolución democrática burguesa. La burguesía surge como una clase revolucionaria que lucha, ¿verdad?, en contra del antiguo régimen del feudalismo, de la monarquía. Y esto es sumamente importante porque en tiempo de Duarte, pues Europa estaba lleno de monarcas, ¿verdad? Pero ya había en la mentalidad de los movimientos progresistas de Europa una revolución democrática burguesa. El nacionalismo, que es una ideología y un movimiento que se basa en un nivel como más allá del patriotismo, ¿sí? Porque se organiza para procurar el bien de la nación. Entonces, estos dos movimientos fueron muy importantes porque influenciaron la visión de Duarte. Así es que cuando Duarte regresa al país en el 30, la gente va a visitarlo. Se cuenta que Duarte le trajo a cada uno de sus amigos un chaleco que se usaba. Todo esto le digo para que vean que este era un hombre de carne y hueso, no vivía en una aureola. Y cuando fue a visitarle y a darle la bienvenida, el doctor Manuel María Valverde le pregunta y le dice, ¿qué fue lo que más te impresionó en Europa? Y aquí se revela lo que va a ser el patricio. Él le dice, los fueros de libertad de Barcelona. Y le dice, fueros que y libertades que espero demos un día a nuestra patria. Esto es mucho con demasiado, como dirían ahora los jóvenes urbanos en nuestro país. Esto plantea la esencia misma de lo que estaba madurando este joven, ¿sí? Que espero que un día podamos darlo a nuestra patria. Bueno, el doctor Manuel María Valverde le dice, pues te acompaño en esta función de forjar esa patria donde haya libertad, ¿verdad? Pero es importante para que ustedes vean cómo el conocer, el estar en Europa, el ver esos diálogos y esos debates en el Parlamento van a crear en Duarte la necesidad de luchar por ello. Fue importantísimo ese viaje a Barcelona, porque Duarte incluso
Después va a hablar de lo que se conoce como el cuarto poder, los ayuntamientos, que es el poder de la ciudad y todo eso. Todo tiene que ver con esos viajes. Bueno, una faceta también muy poco conocida de Duarte, y que eso entra dentro de lo que al inicio le estaba diciendo, que hay muchas ausencias de temas que son vitales, es que Duarte fue masón. Probablemente este silencio sobre el rol, el papel que jugó la masonería en Duarte se debe a que la iglesia rechazaba los movimientos masónicos. En un estudio, en una biografía bastante buena de Orlando Hinoa, habla de que en algún momento después de 1833, Duarte ingresó a la masonería. Esta institución se había extendido por toda América, propagando ideas de libertad, justicia y asistencia social. Llegando a Santo Domingo durante la era de Francia, esos años de 1802 a 1809, el periodo de Francia en Santo Domingo, el periodo del gobierno de Ferrán. Para la época de la ocupación haitiana, ya más adelante, la francmasonería había alcanzado gran auge y se habían abierto logias, y en esas logias participaban tanto haitianos como dominicanos. Y los documentos históricos muestran cómo Duarte aparece con el grado masónico de arquitecto en la lista de la logia Constante Unión, como atestigua una minuta del 24 de julio de 1843. Es necesario, porque se conoce poco de la masonería, pero la masonería jugó un papel sumamente importante en todos los prohombres de nuestra América. Por eso es importante señalar que la masonería es una institución esencialmente filosófica, filantrópica y progresista. Es filosófica porque orienta al hombre hacia la investigación racional de las leyes y de la naturaleza. Y es filantrópica porque practica el altruismo, es decir, se desea el bienestar a todos los seres humanos sin distinción de credo, raza o religión. Ojo con esto, que va a estar presente en la visión de Duarte sobre patria y sobre nación. Y es progresista la masonería porque enseña y practica la solidaridad humana y la absoluta libertad de conciencia. Dentro de los grandes masones de la historia están gente que contribuyó mucho al desarrollo de la humanidad. Está Voltaire, Goethe, Beethoven, Mozart, Federico el Grande, José Martí, ese padre de la patria cubana y poeta de toda América, Miranda, Simón Bolívar, ese libertador de 5 naciones sudamericanas, San Martín, el cura Hidalgo, Duarte. Entonces, sumamente importante, porque los conocimientos que Duarte adquirió dentro de la masonería los va a poner en práctica en la organización que fundara con único fin de liberar la patria, que es la Trinitaria. Muchas de esas estrategias de mantener oculta la organización vienen de
la masonería. Ese saludarse con un toque especial de mano para saber quién era el trinitario. La Trinidad, o sea, conocer solamente 3 personas, todo eso se establece que son elementos que Duarte aprendió en la masonería. Veamos ahora algunos elementos importantes que permiten conocer el pensamiento revolucionario de Juan Pablo Duarte. Fue creador de la nación dominicana, la luz, como ya le expliqué, de las corrientes más progresistas de la época. ¿Sí? Esas corrientes, le hablé de 2, pero bueno, esas 2 son las que más influyeron. Y creyó Juan Pablo Duarte firmemente en que era posible que en ese pequeño país fuera independiente, soberano, pero sobre todo democrático. Eso es lo que permite a Juan Isidro Jiménez decir que Juan Pablo Duarte fue un nacionalista radical que nunca transigió con la nación. Y aquí es bueno hacer una aclaración porque hay muchos nacionalismos que se desvirtúan, que se desforman y se convierten en chauvinismo. Y el chauvinismo es eso, la deformación del nacionalismo, el creerse superior, el que una nación se crea superior a otra, como pasó con el fascismo cuando nace en Italia y luego el ejemplo más fehaciente de esto es en Alemania. Entonces, eso es chauvinismo, no nacionalismo, ya ahí está deformado. Y veamos, para que ustedes vean el nacionalismo radical, sano de Juan Pablo Duarte y que nunca abandonó. ¿Qué pensaba, por ejemplo, Juan Pablo Duarte sobre Haití? Dice, yo admiro al pueblo haitiano. Voy a leer una cita de una carta que le escribió a su amigo José María Serra sobre Haití. Muy importante esto porque nosotros como sociedad tenemos un capítulo pendiente y es conocernos, los haitianos y los dominicanos. Estamos juntos en una isla, pero sumamente de espalda. Oigan lo que Duarte, que sí conocía a los haitianos porque fue militar haitiano, fue representante de los dominicanos ante el Parlamento haitiano, porque conspiró con los haitianos cuando organizaron un movimiento llamado La Reforma en Haití para derrocar a Boyer. Entonces, él sí conoce el pueblo haitiano y oigan lo que dice, para que ustedes vean la grandeza de Duarte. Dice, yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que, recorriendo las páginas de su historia, lo encuentro luchando desesperadamente contra poderes excesivamente superiores y veo que los vence y cómo sale de la triste condición de esclavo para constituirse en una nación libre e independiente. Le reconozco poseedor de 2 virtudes: amor a la libertad y valor. Esas son las 2 virtudes. Amor a la libertad y valor. Pero los dominicanos que en tantas ocasiones han vertido gloriosamente su sangre, lo habrán hecho para sellar la afrenta de que en su sacrificio le otorguen sus dominadores la gracia de besarles su mano. No más humillación, no más vergüenza. Si los españoles tienen una monarquía española y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han constituido su república haitiana, ¿por qué han de estar los dominicanos sometidos ya a la Francia, ya
a España, ya a los mismos haitianos, sin pensar en constituirse como una nación. No, 1000 veces no, no más dominación. Viva la República Dominicana. Como muestra esa cita que acabo de leer, escrita por Duarte a su amigo, Duarte no sustentó nuestro derecho a ser un pueblo libre en el odio, ni a convertirnos en un país independiente por creer que somos superiores a otro. Él creía firmemente en que teníamos la condición para ser libres y convencido de ello, oigan bien, convencido de eso, le escribió también a Serra: entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión. Duarte tenía clara la diferencia que había entre esas dos culturas, pero no hay un ápice de odio ni de racismo en Duarte, sino de admiración por el pueblo haitiano. Si ellos lograron su república, ¿por qué nosotros no? Y eso es importantísimo, porque aquí en nuestro país hay muchas personas racistas que creen que ser dominicano es odiar a los haitianos. Pues no, el padre de la dominicanidad no odió a nadie y basó nuestra razón de ser independiente en que como pueblo estábamos maduros para hacerlo. Teníamos madurez para que no venga ninguna otra nación. Y él no habla ahí solamente de Haití ni Francia, porque ya habíamos sido franceses, ni españoles, porque ya habíamos sido españoles, ni haitianos. No más humillación. Duarte creía en la madurez del pueblo dominicano para ser independiente. Eso que quede claro. No hay que odiar a nadie. Su nacionalismo no revela pues antihaitianismo, solo lo sustenta en el derecho de los pueblos a constituirse en una nación libre e independiente. Es incontrovertible que de la prédica de ese nacionalismo que yo le acabo de describir nació la República Dominicana. Y predicar, soñar primero, soñar, predicar ese nacionalismo, vivirlo en sus acciones, contagiar a otros, es la mayor gloria de Juan Pablo Duarte. No hay otro como él. Él fue que lo soñó. Y él fue que se dedicó a contagiarle a los demás, a decirle sí podemos ser libres, aunque seamos pequeños, sí. Aunque mucha gente no sepa leer, pero vamos a educar y vamos a desarrollar patriotismo a través del teatro, y por eso creó organizaciones para a través del teatro que todo lo exagere. El teatro es maravilloso como una estrategia educativa, como un instrumento para educar. Si es odio, si es amor, si es patriotismo, todo lo exagera. Entonces cumplió un rol importante de educar al pueblo dominicano en la necesidad de ser libres. ¿Qué idea tenía Duarte sobre la patria? A lo largo de la vida de Duarte, el concepto de patria y de libertad son dos cosas que a mí me maravillan. Siempre están, patria y libertad. Fueron el norte de todo su accionar. Toda su vida estuvo encaminada a ello. Jiménez Grullón plantea que Juan Pablo Duarte hizo suyo un concepto de patria que fue sumamente progresista para la época y lo es hoy todavía. Es el concepto de Con. Y oigan lo que asumió Duarte
con lo que Duarte estaba de acuerdo. Dice: patria, y cito, la patria es superior a los reyes, magistrados. Comprende todas las clases sociales, ricos, pobres, tanto el grande como el famoso, a los fieles de todas las religiones y a los hombres de todas las razas que conviven en un territorio. Este concepto es un concepto sumamente incluyente, abarcador, como diríamos en la universidad, holístico. ¿Sí? Pues ese es el concepto de patria que asumió Duarte, donde no hay una religión por encima de otra, respeto a todas las creencias, donde los ricos y los pobres también son considerados en la misma dimensión. Siguiendo, porque Duarte siguió, cuando nosotros vemos su pensamiento, a Rousseau, porque Rousseau creía en que el ser humano era bueno por naturaleza. Eso mismo demostró Duarte que creía. Y ese humanitarismo lo llevó, dice Rosa Duarte en su libro, a la unidad de las razas. Al principio le dije que el libro donde está toda la fuente histórica que tenemos sobre Duarte es el libro de Rosa Duarte, Apuntes. Y según afirma su hermana Rosa, quien escribe el libro, y entonces es muy particular porque en un momento de este libro es Rosa la que habla y en otro momento es Duarte. Es decir, ella cogió el diario de Duarte, lo puso en el libro, pero también comentaba cosas, ¿sí? Entonces, según afirma su hermana Rosa, cito del libro de Apuntes, la unidad de la raza constituía uno de los principios fundamentales de nuestra asociación política. Eso escribió Duarte. Su concepción política tuvo, pues, en cuenta nuestra realidad demográfica, pero al mismo tiempo chocaba con muchos de los compañeros de Duarte, de la burguesía, que eran racista. Pero Duarte nunca lo fue y lo dejó plasmado. La unidad de la raza está presente en ese proyecto de constitución que legó Duarte. En ese proyecto de constitución, Duarte escribe: ¿quiénes son los dominicanos para Duarte? En lo que es un nacionalismo radical, en su artículo 21 de este proyecto, un borrador, un valioso documento histórico, en el artículo 21, Duarte escribe: son dominicanos los que obtienen esta calidad o por nacimiento o por haber obtenido del gobierno cédula de nacionalidad con arreglo a la ley. Ello implica, evidentemente, la exclusión de la esclavitud. Él no habló de esclavo, ni de diferencia jurídica basada en prejuicio racial. Voy a repetir esto que escribió Duarte, el fundador de la patria dominicana. Escribió: son dominicanos los que obtienen esta cualidad por nacimiento o por haber obtenido del gobierno cédula de nacionalidad con arreglo a la ley. No implica evidentemente la exclusión por esclavitud. ¿Sí? Y señala en este último: es y deberá ser siempre popular la forma de gobierno. Acuérdense, estoy comentando lo que es el proyecto de una constitución.
que Juan Pablo Duarte establece que debe ser un gobierno republicano y señala que debe ser siempre popular y que debe de tener un origen electivo. En cuanto a modo de organizarse, debe ser representativo en cuanto a sistema y responsable en cuanto a sus actos. Esto es el proyecto de constitución que nos legó Juan Pablo Duarte. Podría decirse que estos conceptos, ¿verdad?, constitucionales en otros países, pues estaban vigentes en ese momento. Algunos de ellos sí, otros no. Por ejemplo, se puede establecer un paralelismo entre ese proyecto de Juan Pablo Duarte y una de las constituciones más desarrolladas para la época, más como la de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos, en el 4º artículo de la Acta de Confederación, limitó el ejercicio de los derechos humanos a los habitantes libres de cada uno de los estados. Repito, si comparamos el proyecto de constitución de Duarte y analizamos lo progresista y lo incluyente de su visión, nos vamos a dar cuenta que resultaba más progresista que la Constitución de los Estados Unidos en esa época, porque luego de lo que fue la guerra de secesión, ese artículo quedó eliminado de la Constitución de Estados Unidos, pero en el momento en que estamos analizando, resultaba que la Constitución de Duarte no hacía exclusión de esclavos, y la de Estados Unidos sí. La de Estados Unidos estaba redactada como a la luz de lo que fue la democracia en Grecia, 2500 años antes de nuestra era, surge la democracia en Atenas y surge la democracia, y es un aporte interesantísimo y valioso para nosotros estudiar el desarrollo de la democracia, pero esa democracia solamente era para los atenienses, para los ciudadanos. Y había en Atenas dos clases más, incluyendo los esclavos que no eran ciudadanos. Entonces, es una democracia entre comillas para un grupo. Entonces, en la Constitución que escribió Duarte no había esa segregación, sino esa inclusión todos. La consolidación de la patria para Juan Pablo Duarte fue su mayor empeño toda la vida. No quiero hacer muy extenso esta conferencia y detenerme en cada uno de los episodios tan lamentables que vivió Juan Pablo Duarte en ese exilio, la excomunión, todo ese trayecto de 20 años, pero cuando la República estuvo amenazada, él, que nunca abandonó el interés y ese juramento de darlo todo por defender la patria, se hace presente en el escenario de la guerra contra España. Y se presenta no como el fundador de la nación dominicana, sino como un soldado más. Y recibe el maltrato de los anexionistas, por un lado, pero también
el celo de los que estaban defendiendo en ese momento la restauración. Y él escribió: por desesperada que sea la causa de la patria, dijo, siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre. Esto lo demostró con los hechos que transcurrido 20 años, ¿verdad?, de la Primera República, en la Guerra de la Restauración, 20 años de destierro, regresa al país para sumarse como un soldado más. Jamás tuvo su nacionalismo, ni flaqueza, ni duda, y vio un enemigo en todo aquel que menoscabara la independencia. Ese fue Juan Pablo Duarte, que murió en Venezuela un 15 de julio en el 1876. Pero nos dejó un legado que todo dominicano debe conocer y que invito a que conozcan. Y como colofón o como cierre de esta conferencia, quisiera compartirle algunas investigaciones que se han hecho sobre el papel de Curazao en ese proceso de la independencia, porque hubo unas relaciones bastante estrechas entre los dominicanos y esa isla de Sotavento. Hay una investigación que realizó Adriano Miguel Tejeda, que murió lamentablemente, yo pienso que a destiempo, este año. Él viajó a Curazao y como periodista al fin se interesó por toda la prensa de Curazao, a ver cómo trató la prensa de Curazao el proceso dominicano. Entonces en Curazao había un solo seminario, Curazaoche Courán, vamos a llamarle Gaceta de Curazao, así es era el único periódico de circulación en la isla y funcionaba como una especie de vocero semioficial y como una gaceta de publicación de avisos, ese Gaceta de Curazao. Y se registra en esa Gaceta de Curazao, el señor Adriano encontró en estos periódicos 2 viajes de Juan Pablo Duarte. En el 1842, ¿sí?, que viajó y ahí está establecido como un comerciante. Este es un aporte a la historiografía, no era conocido este primer viaje. El segundo viaje a la isla de Sotavento fue el 14 de enero de 1844, cuando se trasladó de Venezuela a Curazao, y como todo desterrado, ¿verdad? Pues estaba en una pobreza que caracteriza a todos los que están exiliados, y allí vivió la imposibilidad de obtener los recursos que le estaban pidiendo sus compañeros aquí para materializar esa independencia. Allí en Curazao fue que escribió el 4 de febrero, muy próximo a lo que fue nuestra independencia, el 4 de febrero, esa carta memorable y que muestra la entrega de Duarte a la causa. Ahí él escribe una carta a su familia solicitándole que vendieran la casa y entregaran todos los bienes por la Revolución Dominicana. Eso fue en Curazao. En esa isla
que le dio acogida no solamente a Duarte, sino a muchos trinitarios, pero también durante toda esa primera campaña de guerra con Haití, pues también se le dio acogida a muchos dominicanos. Como se puede apreciar entonces, Curazao estuvo ligado a lo que es la independencia dominicana por varios hechos extraordinarios. El primero de ellos es que en Curazao fue donde se tomó la decisión de realizar ese sacrificio de donar sus bienes a favor de la patria y que fue apoyado por la familia. En segundo lugar, en Curazao también le tocó a esta isla tener el privilegio de ser la primera nación del mundo en que vio flotar la bandera dominicana en ocasión cuando fueron a buscar a Duarte, a Curazao, para traerlo ya instalada la República. Fue el primer puerto donde llegó la bandera dominicana. Asimismo, de su puerto salieron las primeras armas, y esto es importante, las primeras armas para la proclamada independencia, y de su suelo partieron los patriotas de la pura y simple, encabezado por Duarte, a darlo todo por la soberanía nacional. También quiero comentarle que esta Gaceta Curazaleña, durante todo ese primer año que recoge ese investigador, Adriano Miguel Tejada, pues habla de permanentemente en cada una de sus ediciones, habla del bloqueo naval decretado por los haitianos contra los puertos dominicanos, de la batalla del 30 de marzo, de la retirada de los haitianos. Recoge también la proclamación de Duarte en el Cibao como presidente. Es decir, que si la prensa de Curazao hablaba, recogía todas esas informaciones sobre la naciente república, es porque allí también habían dominicanos y porque las relaciones comerciales eran sumamente estrechas. Bueno, así como para cerrar, pienso que la gesta de la independencia fue una obra indiscutible del genio de Juan Pablo Duarte. Él fue quien diseñó lo que sería como el genio táctico. Creyó en todo momento, a pesar de las carencias que se tenía, que era posible esa independencia nacional. Y lo más importante, nunca vaciló. Y como acabamos de comentar, estaba decidido a entregar todos sus bienes a favor del triunfo de la República Dominicana. Hoy, en este mes de la patria, el próximo febrero, que se van a cumplir 177 años de independencia, sigue probado a los cuatro vientos que, como dice nuestro himno, si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a usted, doctora Reina Rosario. No sé si ya con esto concluimos. Quería saber si sobre el proceso de la independencia, el rol de las mujeres, ¿qué usted nos puede decir de eso brevemente? Porque ya yo creo que nos ha brindado tanta información tan valiosa.
mira, importantísima la pregunta, porque como decía, en todo proceso histórico participan las mujeres. Entonces, en este proceso histórico, ya hablé de Rosa Duarte, que de hecho el año pasado fue el bicentenario de Rosa Duarte, y la pandemia no impidió del todo, porque la magia del internet hizo posible muchas actividades, pero sí había un calendario extenso, intenso, para destacar a esta gran patriota, a esta mujer que lo entregó todo, toda su vida. Pero también hubo mujeres como María Trinidad Sánchez, que era una de las comunicadas. Y esta mujer fue fusilada al término del primer año de la independencia, pero no solamente porque estaba conspirando contra el gobierno tiránico de Pedro Santana, sino porque esta mujer, y eso se conoce muy poco, estaba desarrollando una labor de restablecer la Trinitaria. Eso muy poco se conoce, pero ahí están en el juicio sumario, en ese documento, donde es condenada a muerte junto con sus otros compañeros, se establece que no solamente era por conspirar con Santana en ese momento, pero esto es posible ¿por qué? Porque ella, al igual que Rosa, conocía a todos los trinitarios. ¿Sí? Ella, al igual que Rosa, sabía cuando Sánchez se hizo el muerto que no. Sabía dónde había que reunirse y dónde vivía cada uno. Entonces, eso es un elemento que hay que investigar y desarrollar y mostrar, porque este país necesita que se conozca el rol de las mujeres en los procesos históricos. Esta mujer tenía una valentía tan grande que cuando fue a ser fusilada, yo sé que están en Holanda o en Curazao, pero imagínense la fortaleza Osama, ¿sí? La fortaleza Osama tuvo que caminar desde la fortaleza Osama hasta el cementerio que está casi enfrente al Parque Independencia. Y cuando pasó por el Parque Independencia, levantó la mirada y dijo: cúmplase en mí tu voluntad y manténgase la república. A esta mujer, el gobierno Bobadilla, el gobierno de Santana, le ofreció perdonarle la vida si delataba a sus compañeros, y ella prefirió morir y dijo: ellos son más valiosos para la patria que yo. Entonces, quizás cerrar así con este ejemplo de dignidad, de entereza y de patriotismo de esta mujer que se conoce poco sobre su historia y su entrega, al igual que se conoce poco también sobre Rosa Duarte. ¿Sí? Interesantísimo. Yo creo que eso es un dato que pocas personas conocían, incluyéndome a mí. La verdad que no sabía. Y como usted lo describe, de que va desde la Fortaleza Osama hasta el Parque Independencia, me parece estar mirándolo. Muy, Y muy pararse interesante. frente al altar de la patria y decirle: Dios mío, cúmplase en mí tu palabra. Grandioso, grandioso. Un gran ejemplo para todas las mujeres. Y ya para concluir, final, la vigencia del pensamiento de Duarte hoy día, ¿qué usted diría que es? ¿Cuál es esa vigencia? Mira, más vigente que nunca.
por ejemplo, nuestras luchas son un proceso. Fue sumamente importante nuestra primera independencia. Nuestra primera independencia fue la de Núñez de Cáceres. Ahí con Núñez de Cáceres se rompe 338 años de esclavitud española. Y fue también un gran visionario. Él, al igual que Duarte luego, visualizó un Estado, oiga, laico, sumamente progresista para la época. Entonces, la separación y lo que celebramos como independencia, que es la separación, porque la independencia fue la de Núñez de Cáceres. El acta, el elemento más importante para nuestra independencia del 44 es el acta de separación del 16 de agosto, y así se llama, separación. Pero eso es una consecuencia del proceso anterior de Núñez de Cáceres. Lo que pasó en el 1865 con la restauración, que es el momento más importante de este país, donde todo el pueblo dominicano al unísono luchó por una república, es producto de toda esa construcción duartiana. Ahora bien, esas ideas de inclusión, de patria, donde se acepta esa diversidad del pueblo dominicano, eso está presente en Duarte, ¿sí? En lo que le acabo de leer. No es lo que dice Reina, sino lo que escribió y lo que dicen las fuentes. Y entonces, eso está vigente. Y eso es lo que necesitamos que nuestra población, que nuestros estudiantes conozcan. Que nuestro fundador fue una persona con una visión integral, que no es anti-haitiano y que reconoció en todo momento la diversidad del pueblo dominicano y hasta lo escribió en verso. Por eso, para cerrar, voy a una sola estrofa de un verso, de una poesía que se llama Criollo. Criollo es lo que es como auténtico de un país, lo que viene de fuera pero que ha sufrido transformación. Entonces, esa palabra, oigan cómo Duarte tituló su poema, Criollo, y oigan cómo dice, los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, marchando serenos, unidos y osados, a la patria salvemos de viles tiranos y al mundo mostremos que somos hermanos. Eso es Hermoso. el mejor mensaje de vigencia por una patria inclusiva, incluyente, donde todo dominicano tenga igualdad de oportunidades. Bueno, de verdad, solo me resta darle las gracias a usted por esta magistral charla, a toda nuestra comunidad por acompañarnos. Esta charla ha sido de verdad que maravillosa. También muchísimas gracias por recordarnos que el nacionalismo de Duarte se basó en el amor y no en el odio. Recordar a la comunidad también que su consulado dominicano está para servirle, pues sirviendo se hace patria. Así es que recordemos el legado de nuestro patricio para continuar haciendo patria donde quiera que estemos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos.